retomando nuestra serie sobre la idolatría. El concepto que vamos a tratar hoy es: nos convertimos en lo que adoramos. Y hoy vamos a tomar algunos textos. El primer pasaje es Isaías capítulo 6, versos 9 al 10, y dice de la siguiente manera: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Muy bien. El erudito bíblico G.K. Beale escribe en su libro precisamente que lleva este título, dice lo siguiente, si me das con la siguiente diapositiva: el pecado de Israel fue esencialmente la idolatría. Se convirtieron en aquello que veneraban y esa semejanza los arruinó. Préstenle mucha atención a ese concepto. Isaías está presentando un problema fundamental para la nación de Israel. Este problema es la idolatría. Este pasaje parece tener un tono de lo que llamaríamos censura divina. ¿A qué nos referimos? Dios está censurando a la nación de Israel, ¿sí? Este es un tema muy importante, porque si algo que tratamos en la primera lección sobre este tema es que si hay un pecado que enfurece a Dios, todo pecado obviamente enfurece a Dios, pero si hay uno en el que la Biblia pudiésemos palpar más la ira de Dios, es precisamente la idolatría. Es muy claro que finalmente un pronunciamiento de juicio es, o lo que llamamos un oráculo de juicio, como lo que estamos leyendo aquí en Isaías 6, es acorde, es apropiado debido a la deslealtad de la nación para con Dios y su pacto, ¿sí? Este pronunciamiento de juicio lamentablemente se hace característico de la desobediencia nacional de Israel una y otra y otra y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, y conforme vayamos avanzando en esta serie vamos a ver que incluso en el Nuevo Testamento el cargo de la idolatría es algo fundamental. Lamentablemente, tanto en el Antiguo Testamento como al entrar al Nuevo Testamento, la idolatría se convierte casi que en una característica del pueblo de Israel. Y eso es terrible. El profeta entonces ha sido enviado, el profeta Isaías ha sido enviado con un mensaje para engrosar el corazón del pueblo, agravar sus oídos y cegarlos espiritualmente. ¿Ya se dieron cuenta que el mensaje tiene como propósito cegar al pueblo de Israel? Hacerlos sordos, hacerlos insensibles al mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es un acto de juicio. El acto de juicio de Dios es tan severo que el lenguaje parece indicar que es Dios quien está provocando esta ceguera espiritual. Algunos teólogos dicen que esto parece ser como que Dios mismo está inyectando veneno espiritual en su propio pueblo para castigarlo. Es un veneno divino como consecuencia de la idolatría. Debemos recordar que este es un Dios justo. Cuando Dios cega espiritualmente a alguien, cuando Dios convierte sordo espiritualmente a alguien, cuando Dios hace insensible el corazón de alguien en términos espirituales, Dios no está cometiendo ninguna injusticia, ¿sí? Porque la Biblia varias veces nos habla precisamente de que Dios endurece el corazón de algunos personajes. Y, de hecho, el texto es claro cuando dice: a quien Él quiere, endurece. ¿Sí? Por lo que este acto de juicio en ninguna manera hace a Dios culpable de injusticia. Además,
Este mismo capítulo de Isaías 6 es un capítulo fascinante porque yo leí la segunda parte, pero la primera parte del capítulo 6 de Isaías habla de un atributo fantástico de Dios y habla de la santidad de Dios. En este capítulo es cuando Isaías proclama y mira a Dios en toda su gloria y le dice, este es el Dios santo, santo, santo. ¿Sí? Lo cual nos confirma que nada de lo que Dios hace es pecaminoso. Por lo tanto, cuando Dios endurece a alguien, cuando Dios hace ciego espiritualmente a alguien, cuando Dios hace sordo espiritualmente a alguien, Dios no está pecando. Dios está emitiendo un juicio muy severo. La razón de la severidad de Dios en este castigo contra la nación de Israel se encuentra precisamente en el ministerio del profeta Isaías. Tras cientos de años de pecado de la nación de Israel, esta generación que está contemporánea a Isaías recibe ahora una declaración de culpabilidad. Lo que observamos aquí es que no se trata de un asunto arbitrario, caprichoso. No, esto es algo consecuente. Esto es el producto de cientos de años de idolatría de la nación de Israel. El contexto literario de Isaías 6, versos 1 al 13, da sentido a estas palabras y a la justicia y a la santidad de Dios. Están siendo juzgados, el pueblo está siendo juzgado por pecados no confesados. ¿Sí? Pero, ¿por qué clase de pecados son juzgados? El contexto más amplio de Isaías y otros libros del Antiguo Testamento también nos ayudarían a responder esta pregunta, lo cual vamos a ir haciendo poco a poco. Ahora, acá quiero que veamos el siguiente punto, ¿sí? Si me das con la siguiente diapositiva, el juicio entonces es por la idolatría. ¿Y cómo es ese juicio? ¿Qué características tiene ese juicio por la idolatría? Porque es un juicio bastante particular, ¿sí? Los versos 9 y 10 del capítulo 6 de Isaías son los que nos dan la pauta del juicio de Dios específicamente por este pecado, el gran pecado de la idolatría. Aunque la palabra idolatría no se menciona en los versos que acabamos de leer, todo el concepto está allí, ¿sí? ¿Han jugado ustedes a veces ese juego? Nosotros hacíamos este juego cuando hacíamos concurso de Biblia con los niños. Con niños, por ejemplo, les decíamos, les vamos a dar las características del personaje y ustedes nos tienen que dar el nombre. Y entonces los niños ahí estaban escuchando. ¿Va? Se vestía con piel de camello, comía miel silvestre, comía langostas y se empezaban a pelear. Juan el Bautista. No les decíamos el nombre, pero todo lo que lo describía estaba allí. Y entonces era fácil identificarlo. Lo mismo está haciendo aquí, solo que del otro lado, ¿sí? La palabra idolatría no se está mencionando en el capítulo 6 de Isaías, pero todo lo que rodea el concepto por el cual Dios está juzgando a la nación de Israel es básicamente esto, idolatría. Siempre que se observa este lenguaje, algunos teólogos llaman este lenguaje que acabamos de leer un lenguaje de disfunción sensorial espiritual. ¿Qué significa eso? Que no funcionan los sentidos. ¿Se dieron cuenta? No funcionan los ojos espirituales, no funcionan los oídos espirituales, no funciona el corazón espiritual. Y bueno, al menos en este grupo hoy leímos el Salmo 135, en donde habla el Salmo con ese mismo lenguaje de disfunción sensorial espiritual. Los ídolos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no corren. Todo ese lenguaje, algunos teólogos lo bautizan como el lenguaje de disfunción sensorial espiritual. Cada vez que en la Biblia se trata ese lenguaje, es muy probable que esté hablando del pecado de la idolatría. ¿Sí? Siempre que se menciona que los sentidos espirituales no funcionan, es porque Dios ha juzgado espiritualmente a esa nación, a ese pueblo, a ese lugar, y entonces la gente que adora ídolos en ese lugar se han convertido como en sus ídolos. Porque cuando alguien se paraba frente a un ídolo, hecho de manos, hecho de piedra, de metal, hecho de bronce, hecho de
hecho de arcilla, hecho de madera, y se le paraban a ese ídolo a adorarlo o a pedir, a hacerle una petición. Ese ídolo estaba ahí inerte. Así como lo que adoraban, en eso se habían convertido. Ese es el concepto que estamos tratando. ¿Sí? Cuando este lenguaje se usa en el Antiguo Testamento, casi sin excepción, se refiere no solo a pecadores en general y no a pecados en general. Se refiere a un pecado específico, el pecado de la idolatría. Otro tipo de pecados como asesinato, como mentiras, como el hurto, la codicia, no son presentados con este lenguaje en la Biblia. Si ustedes buscan los castigos o los juicios para otro tipo de pecados, sí, pues la muerte, sí, cuando el ladrón robó algo, que lo reponga con todo el haber de su casa, etcétera, ¿no? Hay otras penas y otras formas de describir esos pecados. Pero cuando se trata de la idolatría, casi sin excepción se utiliza este lenguaje de disfunción sensorial. La representación de los idólatras es bastante única en todo el texto bíblico. Este lenguaje se repite en todo el libro de Isaías. Si ustedes leen partes del capítulo 41, 44, 45, etc. De hecho, quiero que leamos un pasaje un tanto extenso que justifica este concepto y nos muestra la absurdidad de la idolatría. Por favor, abran todos su Biblia en Isaías 44 y ahí vamos a leer una buena porción. Ayúdame con la siguiente diapositiva para que la tengan allí. Isaías 44, versos 9 y 10, y después nos vamos a saltar a los versos 12 al 17, pero quiero que lo lean en sus Biblias porque si ustedes lo ven allí como algo importante, subráyenlo, apártenlo, porque creo que va a ser algo importante. Voy a silenciar aquí a todos. Ok. Muy bien. Vamos todos juntos a Isaías 44, versos 9 y el 10. Por favor, sigan la lectura. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos, y aquí viene el lenguaje, no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Ahora vamos a Isaías 12 hasta el verso 20. Por favor. Isaías 44, ahora versos 12 al 20. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, y que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Ahora volvamos al lenguaje de disfunción sensorial espiritual. Vamos a los versos 18 al 20. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?
de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. El pasaje era un tanto extenso, pero si se dan cuenta, de nuevo Isaías está tratando exactamente este lenguaje. Esto tal vez podría ser comprensible para las naciones paganas en aquel tiempo. Aquellas naciones tal vez, porque no lo estoy diciendo como dándolo por sentado, como decir, sí, cualquiera puede haber cometido esto, no, porque posteriormente vamos a ver que en Romanos 1, Pablo declara que Dios se reveló y no hay excusa para ningún ser humano, ya que Dios se reveló por medio de las cosas creadas y todos tenemos no solo una noción, sino que conocemos que Dios existe. Por lo tanto, digamos por un momento que tal vez las naciones paganas podrían haber hecho esto porque ellos no recibieron una revelación tan clara, entre comillas, como lo hizo la nación de Israel. Pero que esto le pase a la nación de Israel, esto era totalmente absurdo. Voy a poner ahorita una analogía del deporte. Espero que las mujeres me entiendan. Yo creo que sí. A veces los hombres gritamos porque estamos viendo un partido y de repente un jugador, después de una jugada en un partido de fútbol, la pelota le queda en los pies, el portero no está listo en la portería y la portería está vacía. El jugador lo único que tenía que hacer es empujar el balón y meter el gol. Y Kessie, por alguna razón, lo falla. Y entonces todos los hombres gritamos, ¡ala! ¡Qué baboso! Que para eso le pagan. ¿Cómo se le ocurre fallar si todo lo tenía a su favor? Y está fallando tan fácil el gol que podía haber metido. Bueno, algo así estamos viendo con la nación de Israel. ¿Cómo es posible que al pueblo del pacto, a la nación que Dios se reveló de una manera tan clara, audible, visual, por medio de portentos, milagros, señales, maravillas, todas las veces que Dios se acercó a la nación, todo el tiempo que la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo y luego el templo, tantas cosas tan claras que Dios reveló y aún así se les ocurra copiar a las naciones paganas tomando árboles o tomando algunos otros elementos de la naturaleza y convirtiéndolos en Dios. Falsos, obviamente, dioses falsos. Esto es lo que estamos viendo acá. Se supone que estos conocían al Dios verdadero y aún así cayeron en el pecado de la idolatría. Muchas gracias. Sí, voy a necesitar un tecito porque ya me está pegando la emoción en la garganta. Gracias. En Israel, esto no era aceptable. No es aceptable. Y hemos visto esos casos, vuelvo a la analogía del deporte, que un jugador o algo así falló algo así y jamás lo volvieron a poner a jugar. O a la siguiente temporada lo despidieron, ¿verdad? Porque el entrenador dijo, no es aceptable. ¿Cómo es posible que falle esto tan fácil? Se deshacen de él. Bueno, esta es la severidad del castigo de Dios, porque esto no era aceptable en Israel. De hecho, ningún pecado, pero más este. Siendo el pueblo escogido por Dios, testigos indiscutibles de su revelación y sus maravillas, es totalmente absurdo y necio que esta nación se torne en adoración a los ídolos, a los dioses falsos, cuando han gozado de tantas bondades del Dios verdadero. Este lenguaje de juicio es tan único debido a que los idólatras han llegado a ser exactamente como sus ídolos. Los idólatras se han convertido en sus ídolos. Los ídolos no pueden tener conocimiento porque son cosas sin vida. Por lo tanto, cuando Dios juzga a los idólatras, les concede ser como sus ídolos. No pueden conocer a Dios porque han adorado un ídolo. Debido a que adoran dioses falsos, el juicio es la ceguera espiritual. Pueden ver con sus ojos naturales,
pero con sus ojos espirituales están cegados. Los ídolos tienen oídos y los idólatras también, pero sus oídos espirituales están cerrados para no poder escuchar a Dios. Los sentidos espirituales de los idólatras fallan, al igual que sus falsos objetos de adoración. Esto lo aclara varias partes de los salmos, pero quiero ponerles esta parte importante. Salmo 115, versos 4 al 8, dice de la siguiente manera: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. De nuevo vemos este principio. Nos convertimos en lo que adoramos. Es decir, nos llegamos a parecer. Es decir, llegamos a ser un reflejo, una semejanza de aquello a lo que adoramos. Es por esto que a Israel, de hecho a todo ser humano, se le ordena, no se le sugiere, ojo con esto, a todo ser humano, a toda nación en el mundo, se le ordena adorar a Dios. A todo ser humano en el mundo se le ordena adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora, si un caballo hubiese sido nuestro creador, ¿a quién nos pareceríamos? A un caballo. Y adoraríamos a ese caballo. Si un árbol hubiese sido nuestro creador y nos pareciésemos a un árbol, ¿a quién adoraríamos? A ese árbol. Pero no nos parecemos a un animal, no nos parecemos a ningún elemento de la naturaleza. Por eso en la primera lección de este curso, o de esta serie de temas, vimos precisamente el primer y el segundo mandamiento, donde Dios es claro: no te harás imágenes de nada de lo que hay en la tierra ni arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no se parece a nada de eso. ¿Quién se parece a Dios? Nosotros. ¿Cuál fue el único ser en todo el universo que fue creado a imagen y semejanza de Dios? Los seres humanos. Por eso se nos ordena adorar a Dios, porque fuimos hechos a semejanza de Él y no a semejanza de un ídolo. El pecado de la idolatría es muy severo, engaña y confunde el idólatra desde el fundamento. Se confunde el idólatra debido a que el ídolo es obra de las manos del hombre. Y esta obra que hizo con sus manos, ahora la eleva como un Dios. Y la verdad es todo lo contrario. El hombre es el producto de las manos y del trabajo y la obra creativa de Dios. Por lo tanto, Dios permanece como el que debe ser adorado y el hombre como aquel que da adoración. Esta es la diferencia entre un ídolo y el Dios verdadero. Un ídolo tiene ojos y oídos, pero no sirven. Dios no tiene forma ni imagen porque Él es espíritu, pero Él ve y escucha absolutamente todo. El pecado de Israel se hace más grave debido a que trataron al Dios verdadero como un ídolo y trataron a los ídolos como que fuesen dioses verdaderos. Esto nos ayuda a entender mejor la frase de Jesús. ¿Se recuerdan aquella frase de Jesús en Mateo? Bueno, en varias partes de los evangelios, pero ayudan con la siguiente diapositiva. Mateo capítulo 13, verso 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se recuerdan cuando Jesús decía eso? Jesús decía un discurso, el sermón del monte. De hecho, aquí está al final del sermón de las parábolas del reino. Y de repente Jesús lanzaba esta frase. ¿Qué significa eso? Aquí, porque la gente que estaba escuchando a Jesús decía: si yo tengo oídos, ¿va? Pues voy a oír, ¿va? Pero no entendían. Esta es una de las evidencias de que el Nuevo Testamento Jesús
En el Nuevo Testamento Jesús también está lidiando con la idolatría en el corazón de la gente. Probablemente la primera vez que Jesús utilizó esta frase fue cuando enseñó la parábola del sembrador. En su discurso sobre las parábolas del reino de Dios, Jesús hablaba a aquellos que no eran idólatras. Jesús tiraba estas parábolas y aquellos que no tenían el pecado de la idolatría iban a poder escuchar. Pero aquellos que eran idólatras no iban a poder entender lo que Jesús estaba diciendo. Los sentidos espirituales de la gente, de los discípulos de Jesús, estaban funcionando. Los de la gran mayoría de la nación de Israel, no. R.C. Sproul escribía que Jesús estaba hablando de personas quienes tenían la habilidad de escuchar, de entender y de abrazar la verdad. Es decir, que no eran idólatras. Aquellas personas en cuyo corazón había regeneración, que no poseían idolatría en ellos. Esto solo es posible en el marco de la prerrogativa divina de la elección. Aquellos que Dios eligió para salvación, ellos no son idólatras, por lo tanto, podían oír, podían ver al Hijo de Dios. Este principio tiene implicaciones mayores. Quiero que me acompañen en el siguiente principio. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Dice, reflejamos lo que veneramos, sea para nuestra ruina o para nuestra restauración. ¿Ya se dieron cuenta? No es una cuestión solo de parecerse a aquello que adoramos, sino que cuando nos parecemos a aquello que adoramos, eso produce una ruina, una devastación y destrucción, o produce nuestra restauración, prosperidad, bendición y abundancia. Lo que adoramos será para nuestra prosperidad o para nuestro empobrecimiento, para nuestra recompensa o para nuestro castigo. De nuevo podemos observar el mito de la neutralidad, la leyenda de la neutralidad. Mis hermanos, no se puede estar en el centro. O adoramos al Dios verdadero o adoramos un ídolo. No existen denominaciones cristianas que sean más o menos, no. Son denominaciones o religiones o una religión que adora a Cristo, o es una religión, una denominación, una secta que adora a un ídolo. Por eso somos claros y tajantes y no tenemos ningún problema en admitirlo. El cristianismo bíblico es la única religión verdadera. Es la única religión que no es idólatra. Esto podemos verlo precisamente en los siguientes versos de este mismo capítulo. Si me acompañan a Isaías capítulo 6, versos 11 al 13, aparecerá en la pantalla para que ustedes lo vean. Yo dije, Isaías hablando, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. ¿Ya se dieron cuenta de este oráculo de juicio? ¿De este pronunciamiento de juicio? ¿Qué produce la idolatría? Esto que acabamos de leer. Una destrucción total y absoluta. Mis hermanos, los idólatras serán destruidos. La Escritura nos enseña una vez más la severidad de la idolatría. Si hay idolatría, va a haber destrucción. Y una destrucción y devastación total. Isaías le pregunta, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Qué severo es esto, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, hasta que todo y todos estén destruidos. Y si quedare una 10ª parte, ellos también serán destruidos. Porque esto es lo que produce la idolatría. Es aquí en donde nos damos cuenta que si hay un pecado que sí enardece a Dios, es la idolatría. Por eso es los primeros mandamientos. Yo soy Dios y nadie más. Y si se atreven
Aténganse a la destrucción, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo se atreve este ser humano a utilizar un elemento creado y decir, este es mi Dios? Serán destruidos. No es una exageración, mis hermanos. Es la consecuencia apropiada, automática de la idolatría. El idólatra provoca su propia destrucción y sus consecuencias no paran hasta que sea totalmente destruido. Claramente, esto que acabamos de leer es otra referencia de las múltiples referencias en los profetas del Antiguo Testamento al exilio, al menos las referencias de los profetas preexílicos, es decir, antes del exilio de la nación de Israel a Babilonia. Esto es una referencia precisamente a el exilio físico de Israel y su separación de la tierra prometida, que finalmente es solo la manifestación, digamos, de el exilio de la presencia de Dios. Concluyamos. En cuanto al endurecimiento del corazón de algunas personas, el corazón de aquellos que rechazan a Dios, al Dios verdadero, a veces podría suceder esto cuando predicamos y cuando evangelizamos a alguien. ¿Les ha pasado? Que queremos compartirle el evangelio a alguien y le decimos, mira, te invito a la iglesia, mira, necesitas a Cristo, mira, eres pecador. Y esa persona parece endurecerse más. Esa persona parece enojarse y rechazarnos. Bueno, en primer lugar, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Dios y a su mensaje. Y así como el profeta fue enviado para endurecer el corazón del pueblo de Israel, es muy probable que en algunas ocasiones Dios nos haya enviado para endurecer a alguien. Y eso no es culpa nuestra. Y esto, de nuevo les repito, no es Dios siendo injusto o malo. Es Dios haciendo justicia. Nuestra predicación o presentación del evangelio, en vez de suavizar los corazones, a veces podría provocar un endurecimiento. Y eso no está mal si es lo que Dios así ha determinado. Claramente esto siempre está gobernado por la soberanía de Dios. Isaías 6, en su estructura, perdón, podría estar dándonos una serie de pautas para interactuar con el mundo. Quiero ver si puse esto en la presentación. Creo que no, ¿ah? Bien. Número 1. Adorar a Dios por su santidad. Versos 1 al 4, Isaías capítulo 6. La segunda pauta que nos da este capítulo es recibir el perdón de Dios y creer que somos santos. Como Isaías en el capítulo 6, versos 5 y 7. ¿Se recuerdan cuando él vio la gloria de Dios? Dijo, ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Y un ángel tomó un carbón del altar y lo puso en sus labios y le purificó. Y le dijo, eres limpio, ¿verdad? El capítulo 6 de Isaías también nos habla de que hemos de recibir el perdón y entender que hemos sido purificados. Número 3, este capítulo nos puede enseñar a entender la comisión de ir y dar el mensaje, aunque éste endurezca, versos 9 y 10. Aunque éste endurezca a otras personas, vamos y demos este mensaje. No nos sintamos mal porque alguien rechazó el evangelio. Y si así pasa, recuerden que algunas veces nosotros también lo rechazamos. Pero en su gracia y en su misericordia, Él no nos permitió seguir endurecidos, sino que nos transformó el corazón. Y por último, este capítulo 6 de Isaías puede ayudarnos a entender los efectos de esa comisión y actuar acorde. Actuar acorde a lo que se nos invoca, a lo que se nos convoca a realizar en esta tarea, proclamar la santidad de Dios. Debemos hacernos preguntas importantes. ¿A qué o a quién nos parecemos? Usted dice que yo me parezco a mi papá.
porque cuando nací mi mamá decía que yo tenía toda la cara de mi papá. No, estamos hablando en nuestro carácter, en nuestra forma de interactuar con el mundo, en lo que creemos, en lo que estamos convencidos. ¿Cómo reaccionan ustedes cada vez que hay un problema? ¿Cómo reaccionamos cada vez que hay un problema? ¿Reaccionamos de acuerdo a lo que la Biblia dice y reaccionamos de acuerdo a cómo Cristo reaccionaría? ¿O reaccionamos de acuerdo a cómo Cristo no reaccionaría? Eso nos dice mucho de a quién nos parecemos. Y cuando vayamos viendo a quién nos parecemos, podemos ir descifrando a quién estamos adorando o a quién estamos por lo menos inclinando nuestra seguridad, nuestro sentido de pertenencia. ¿A qué o a quién nos estamos acercando para adorar? Ahí nos vamos a dar cuenta de que si somos o por lo menos hay rastros de idolatría todavía en nuestro corazón. Este estudio debe de ir ayudándonos a identificar si existen cosas que ocupan el primer lugar en nuestra mente y nuestro corazón. Recordemos que de esto se trata el tema de la idolatría. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra mente y nuestro corazón? Aquello que ocupa prioridad en nuestra mente y nuestro corazón le está robando gloria a Dios. Y eso que está ocupando el primer lugar y robándole prioridad a Dios, ¿qué aprendimos hoy? Nos va a destruir. Ok, aquí hay cuestiones muy prácticas. Incluso el creyente puede caer en estos engaños. El creyente puede decir de labios y con fuerza, gritarlo: Jesús, tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres mi único Dios, tú eres santo, y adorarlo y cantar y todo lo demás. Pero cuando llega la hora de rajar ocote, como decimos en Guatemala, donde llegan los problemas, inmediatamente empieza a ver su cuenta de banco y no hay dinero, y toda su preocupación es dinero, 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 dinero. Entonces, de labios está diciendo que Jesús es el Señor, pero ¿quién está resolviendo sus problemas? Otro elemento, que no es Dios. Entonces, aquí el creyente puede ir identificando algunos rastros de esa idolatría que parece garrapata y que uno supuestamente ya limpió, pero ahí están esos condenados animales, y ahí está esa condenada idolatría y sus rastros que no nos permiten priorizar totalmente a Dios y buscarlo a Él en primer lugar. Estamos recibiendo de nuevo un llamado de atención muy directo, ya que la idolatría lamentablemente sigue siendo un pecado cometido por muchas personas en el mundo. Y de nuevo repito tal vez lo que dijimos la vez pasada. Vivimos en una parte del mundo en donde no es tan común encontrar altares a dioses ajenos, o tal vez por ahí nos encontramos un altar maya y eso, ¿verdad? Y la gran mayoría de la gente en Guatemala dice, sean católicas o protestantes, dice, no, esos son paganos, ¿verdad? Pero es bastante, lo desechamos bastante sencillo. No hay dioses y altares a dioses como en otros países del mundo, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, aunque no hay altares en nuestras casas, no hay ídolos tal vez muy comunes en nuestras casas, pueda que existan rastros de idolatría en nuestra mente y en nuestro corazón, los cuales debemos identificar, tratar y eliminar. Amén.